Está Pedro Ali, gerente de prestaciones del IPS. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Roberto, un gusto, a las órdenes. Una cuestión breve, Pedro, que queríamos consultarte. Uno, entre las altas y bajas de contribuciones, tanto de empleadores como de trabajadores, ¿se ve un aumento en la cantidad de empleos, Pedro, o hay una reducción conforme a los datos que maneja el IPS? Mira, yo justamente estuve conversando con el director de aporte de patronal del seguro sobre el tema. Vos sabés que, Número, Pedro, te escucho súper mal, con mucho ruido la llamada. No sé si te estás moviendo o estás en un lugar muy cerrado. o sea que estaciono voy a hablar contigo. Te Ahora agradecería, Pedro, porque realmente es muy importante este tema para nosotros y supongo que para mucha gente también conocer cuál es la situación. Me decías que ayer estuviste hablando con... Estoy hablando con el director de aporte obrero patronal, Sí. justamente sobre el tema. No puedo darte un número de cantidad de gente que entró o salió, pero sí puedo decirte que la recaudación aumentó. Y ese es un indicador importante en términos de que más gente se incorporó, es una incorporación progresiva. Quiere decir que los signos concuerda con el indicador ese que dio la Dirección General de Estadística y Censo. Correcto. Sería interesante tener algún tipo de número, Pedro, como para que podamos ir viendo esto y decir, en el primer semestre tuvimos esto, estamos viendo en el segundo semestre esto, pero concretamente, ¿aumentó la recaudación del IPS entonces? Aumentó la recaudación, eso es el reflejo de que entró más gente que la que salió. Los números exactos voy a pedir y te puedo pasar para más adelante. Me encantaría tener. Y la otra pregunta que te queríamos hacer, Pedro, es el tema de trabajadores y trabajadoras fundamentalmente domésticas. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el aumento de sus remuneraciones como obligación para los empleadores del salario mínimo y también el tema de la nueva ley de empleo parcial? ¿Cómo lo vieron? ¿Hicieron alguna evaluación ya, Pedro? Todavía es prematuro. Lamentablemente estas cosas se ven recién a los 6 meses, se pueden hacer evaluaciones verdaderamente fidedignas. Pero sí, yo siempre dije, lo que yo estuve viendo es lo siguiente, que muchas trabajadoras domésticas que estaban a tiempo completo, son cama adentro que le decimos, como subió el salario mínimo y para no quedar desempleadas por la patrona, entonces migraron a la modalidad de medio tiempo, se convirtieron en medio tiempistas y no en cama adentro. Eso disminuye el salario a pagar y bueno, no es que entró más gente, sino que cambiaron de código de décimo, pasaron de ser tiempo completo a ser medio empleado. Esa es una de las variables. La otra es que posiblemente sí se haya incorporado más gente, pero eso todavía no tenemos cifra. Lamentablemente pienso que a fines de noviembre recién la Dirección de Aporte Obrero va a tener números reales. Entiendo. Importante esto, o sea, eso sí me llama la atención. O sea, antes que reducirse la cantidad de cotizantes, empleadas, empleados domésticos, se ha incrementado entonces, Pedro. En el balance global del IPS está entrando más gente al seguro social, en lo que hace a crecimiento inercial, la gente que debe entrar nomás luego porque está obligada. A eso hay que agregarle las posibilidades, o sea, lo que produce la ley de medio tiempo. No es solamente trabajo doméstico, medio tiempo son muchos chicos y muchos jóvenes que están trabajando en sectores que solamente pueden emplear a mediodía, ¿verdad? Esos también se está incorporando mucha gente en ese régimen. Y hay iniciativas legislativas, habrás leído la propuesta del senador Jorge Querey, de incorporar el IPS a los funcionarios públicos, al seguro de salud. Uh-huh. O sea, hay una tendencia general al alza, tanto por el crecimiento vegetativo normal de la población obligada como por iniciativas legislativas que apuntan a incorporar más gente al IPS. ¿Cuántas personas se jubilan anualmente hoy con el IPS en promedio, por lo menos, Pedro? 3.560 por año estamos jubilando, en vejez e invalidez. Son los dos tipos de jubilaciones que otorgamos. ¿Y eso está dentro de lo normal, digamos, o es un número por encima de lo que se estaba previendo?
No, es lo normal, es lo normal. Es coherente con la relación activo-pasivo que tiene el IPS, 11 activos por cada pasivo. Y la cantidad de... activos. Perdón, 11 activos Por cada pasivo, es decir, 11 trabajadores activos están financiando la jubilación de cada jubilado. Eso es óptimo en términos de cálculo actuarial. Correcto. Con tendencia a aumentar incluso entonces. Y con tendencia a aumentar en el sentido de que está entrando más gente, más activos están entrando, por lo tanto tener más financiación a largo plazo para los pasivos que están saliendo ahora. Que se mantienen desde hace 5 o 6 años, se mantienen en una tasa del 6.2% por año, no, o sea, 3.500 personas se jubilan por año, eso se mantiene. Y uno se pregunta a veces también, estas modificaciones que se piensan hacer, ¿se está trabajando en algún nuevo proyecto? Por lo menos que nos puedas comentar así rápidamente, Pedro. Y mira, las incorporaciones masivas que se están planteando, como la de funcionarios públicos, implica un enorme contingente de gente que entraría a cotizar al seguro de salud. Funcionarios públicos, estimamos estarían en 150.000 los que se podrían incorporar al seguro de salud de IPS con esta ley del senador Querey, más sus familias. Digo sus familias porque entran a cotizar al fondo de salud, no al fondo de pensiones, porque ellos se jubilan por la caja fiscal, ¿verdad? Sí. Se está trabajando, claro, hace años que el instituto se viene preocupando del crecimiento de la capacidad de respuesta hospitalaria. Por eso Ingavi, por eso la ampliación de Guillermini, por eso la terminación de la obra en el interior, Pedro Juan Caballero, etcétera. No hay otra que aumentar la capacidad de respuesta. ¿Tenés idea de cuántos guardias de seguridad están inscritos en IPS actualmente? Guardias de seguridad inscritos como asegurados, sí. Es uno de los sectores más informales. Estoy viendo el número. No sé cuántos, pero es uno de los sectores más informales, juntamente con transporte público y, no te enojes conmigo, también el sector prensa. No me digas. Esto es importante. Sector prensa está entre los que más evaden entonces al IPS. Y son los que además se les reclama que se pongan al día principalmente. O sea, están cotizando como empresas, pero no están aportando la totalidad de lo que deberían aportar. Están en proceso de regularización, pero históricamente es uno de los sectores más morosos o más evasor, digamos. Decime, ¿y podés darme nombres, Pedro? No puedo, está prohibido por ley. Puedo darte datos estadísticos, me llegué al tiempo, te da estadística, pues no puedo decirte tal o cual persona. Quiero saber el nombre de la empresa o de las empresas. Porque ahí no dura ni 2 minutos. Yo quiero saber, quiero saber quiénes son los morosos del sector de la prensa. Me encantaría. Sí, bueno. Te debo esa por ahora. Solo el silencio respondió, dice el poema. Pedro, la última cuestión. Hay muchos pensionados por invalidez actualmente. Esta pregunta va dirigida a la cuestión de accidentes de motociclistas. Gente joven, laburadora, que cotiza el IPS y que hoy se esté pasando a la vida inactiva laboralmente. Y mira, la jubilación de invalidez no pesa mucho financieramente en términos de los 32 millones de dólares que pagamos mensualmente en beneficios. No pesa mucho. Está en el orden del 3% de esa suma lo que pagamos en invalidez. Pero perdón, ¿qué porcentaje, Pedro? Y 3 a 4% máximo de los 32 millones de dólares se va en jubilaciones de invalidez. Permitime, Pedro, una cosa. En TV me dice que está llegando muchos mensajes también. Y me gustaría, Steffi, no sé si podés ayudarnos un poquito con esto. 0971-444-200. Allí están llegando mensajes. ¿Y cómo hacemos, Rubén Darío, para leer? Pueden poner en pantalla, allí está. Desde Ayolas, estuvo fuerte. Pero vamos con el tema IPS, gente. Sí. Si tienen preguntas sobre el tema IPS, me gustaría. Ahí está. Aumentó la recaudación para los políticos que lo roben todo. Dice, bueno, eso yo no sé si Pedro va a poder responderlo. No, yo particularmente no estoy robando. No sé si otro político lo está haciendo, pero yo no conozco. Pedro,
No sé si queda alguna pregunta, gente que quieran hacerle a... Sí, buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Abogado, ingeniero a mi hermano Hugo, yo soy el abogado. Abogado, bueno. Doctor, como a todos los abogados, una consultita. Hay gente que aporta de manera individual, digamos aquellos trabajadores independientes, como el caso de escribanos, abogados. ¿Se sabe la cantidad de personas que están cotizando de esa manera? 800, no más de 850 están cotizando. La ley rige desde hace unos 8 años. Es un régimen voluntario para los trabajadores independientes. Sobre 1.100.000 trabajadores independientes se incorporaron 800 por un tema sencillo, no tienen seguro de salud. Claro, pero es muy poco, porque fíjate que hay profesiones que no tienen jubilación, como el caso, por ejemplo, de un plomero, un jardinero, que bien puede asegurarse un futuro, pero claro, así como está diciendo usted, como no tiene seguro de salud, seguramente no les parece atractivo esto. Y así mismo, eso que señalaste es lo que hace que Paraguay tenga una de las tasas de cobertura en seguridad social más bajas de América Latina. Tenemos 22% de la población país nomás protegida por la seguridad social. Entonces, tal vez pasa porque no pudimos engancharle o encantarle a los independientes para que se incorporen. Son la mitad de la población económicamente activa. 1.600.000 paraguayos es la PEA, de los cuales la mitad son independientes y apenas lo tenemos 800. Nosotros hemos debatido mucho al interior del IPS la posibilidad de que ese régimen sea obligatorio, pero siempre chocamos con el siguiente dilema. Si lo hacemos obligatorio y entran 600, 400.000, 500.000 independientes, digamos, atraídos por el seguro de salud, que es el gran encanto que tiene IPS para la población, con sus luces y sombras, ¿dónde los atendemos con la infraestructura hospitalaria que hay hoy? Por eso es que esta es una carrera contra el reloj para el seguro de salud, es aumentar hospitales, aumentar capacidad de respuesta, no solo en construir hospitales, sino en trabajar en redes con el Ministerio de Salud, con el sector privado, para poder dar respuesta a toda esa población que sí o sí tiene que entrar. Pedro, te agradecemos mucho por el tiempo, la amabilidad de siempre. A la hora. Pedro Allen, el gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. Me empezaron a llegar preguntas sobre el call center. Y que Pedro no tiene nada que ver con eso. Está solamente en el sector de jubilaciones. Por eso no lo leía.